Muy buenas noches a todos los amigos, bienvenidos a nuestro estudio número 177 con el tema del perdón total. Hemos orado, hemos cantado, hemos adorado al Señor, tuvimos un tiempito hermoso, ¿verdad?, de oración aquí entre los hermanos que están en mi marquesina física y los que están en mi marquesina virtual, que es este Zoom hermoso. Así que mis amigos, aquí esto le han cambiado el nombre a esta serie y en vez de perdón total le han dicho a esta serie, le han llamado el escabeche total. Claro, en ninguna liga el tema del perdón es un tema fácil. Esto no es un tema para unos sí, para otros no. Todos estamos aludidos a este perdón. Todos necesitamos perdonar bíblicamente. Y hemos visto, ¿verdad?, en esta serie la concepción que nosotros tenemos en nuestras mentes de lo que es el perdón, lo que este mundo nos enseña sobre el perdón y lo que la Biblia enseña sobre el perdón. Tuvimos que hacer esa comparación porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes en esta noche qué es el perdón, yo estoy seguro que aunque nosotros estemos de acuerdo y coincidamos en bastantes de las cosas, van a haber cosas en las que cada cual va a tener su opinión. Y van a ver que unos van a decir, no, ya eso no es perdón, ya eso es otra cosa, ya eso es esto. ¿Por qué? Porque tu idea de lo que es el perdón nace de qué? De tu crianza, de lo que te enseñaron tus padres, de lo que aprendiste en la escuela, de lo que aprendiste, has escuchado en las noticias, en la televisión, en las novelas de Televisa y Caracol, con las novelas turcas. El perdón verdaderamente que nosotros conocemos en nuestra mente es una mezcla de experiencia junto con lo que hemos aprendido de por ahí. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y nos encontramos con lecturas del perdón, realmente la palabra, la Biblia, la palabra de Dios nos pide que nosotros perdonemos en base a qué definición del perdón, la tuya o la de la Biblia. ¿Lo ves? Entonces tuvimos que tomar un tiempito. Si usted no ha visto los videos, vaya atrás al YouTube, La Palabra en Movimiento, le aseguro que se va a gozar con los videos. Tuvimos que poner esa diferencia, qué es para mí el perdón y qué es lo que la palabra habla del perdón. Y nos dimos cuenta que el perdón que nosotros tenemos en nuestra mente no te cuida. Nos damos cuenta que el perdón que nos manda Jesús a tener en la Biblia, en el Nuevo Testamento completo, es un perdón que te cuida. Así que hemos estado definiendo lo que no es perdón total y caminamos por encima de algunas minas, algunas bombas peligrosas y pudimos caminarlo, llorando y caminando. Y luego entonces comenzamos con definir lo que es verdaderamente, lo que es bíblicamente el perdón total. Voy entonces a mencionar algunas de las cositas que hablamos. Dijimos que perdón total, vuelvo con el total y la R, repréndame. El perdón total es estar conscientes de lo que nos han hecho. Y nos dimos cuenta que el verdadero perdón no nos lleva a esquivar, no nos lleva a esconder, no nos lleva a justificar, no nos lleva a tapar nada de lo que nos hicieron. Porque el propósito del perdón en la Biblia es que tú seas libre, que seas sano, que seas salvo, porque solo así puedes perdonar a los demás. Entonces, el perdón bíblico no te lleva a esquivar lo que te hicieron. Te fortalece para parártele de frente a lo que te hicieron y cara a cara decir, vi lo que me hicieron, me dolió en gran manera, pero aún así yo escojo perdonar, porque Cristo, pudiendo haber sido justo, escogió perdonarme a mí. ¿Lo viste?
Dijimos que perdón total era escoger no guardar las ofensas. Esta parte que nosotros decimos, yo perdono, pero no olvido. El Señor no quiere que tú te olvides de lo que te hicieron. Lo que el Señor no quiere es que tú le estés sacando en cara a la gente lo mismo cada vez. Y hemos puesto este ejemplo muchas veces. Cuando pasan cosas, ¿verdad? Y cuando alguien te hizo algo a ti, entonces tú ejerces el control sobre esa persona, porque cada vez que tú quieres que la persona se someta a tu voluntad, tú le acuerdas lo que te hizo. Eso no es perdón, es una manipulación. ¿Se entiende? El perdón de la Biblia es el perdón que escoge no guardar esas ofensas, así como el Señor ha escogido no guardar las tuyas. Porque ¿cómo nos sentiríamos nosotros si todos los días, a la misma hora, el Señor publica todas las cosas que tú hiciste mal? Si el Señor publica todas las cosas íntimas que nosotros hacemos para ofenderlo a Él, imagínense. Yo no me atrevería a salir de casa. Y como Él ha escogido no acordarse de mis ofensas, pues yo tengo que hacer lo mismo. Vimos que el perdón total es negarse a castigar. Aguántese ahí. En nuestra humanidad, para nosotros es imposible renunciar a que aquellos que nos hicieron algo salgan impunes. A nosotros no nos hace ningún tipo de sentido, no nos hace lógica. Nosotros no podemos tener paz con que alguien que me hizo algo a mí salga impune, que nadie lo sepa, que nadie se entere. Pero la palabra dice que cuando nosotros perdonamos totalmente, el Espíritu Santo de Dios nos habilita para nosotros renunciar al deseo de castigar a esas personas, al deseo de la venganza y al deseo de verlos obtener su merecido. Porque un día fuiste delante de los pies de Cristo con dolor, con tristeza, y dijiste: Señor, perdóname, y recibiste perdón. Y la palabra dice que el Señor tomó todos tus pecados y los arrojó a lo profundo de la mar. Dios renunció al deseo de castigarte a ti por las cosas que tú hiciste mal. Entonces vimos también, créame, resumiendo bien por encimita. Vaya y vea los videos. Vimos también y hablamos un poquito sobre el temor. Dijimos que en el amor de Dios no hay temor, y nosotros nos da temor renunciar al deseo de castigar a la gente, porque el temor es que no se sepa lo que te hicieron. Entonces Juan, en su primera carta, Juan habla bastante del amor y el temor. Inclusive él es bien extremista. El apóstol Juan en su primera carta, luego de que escribe el Evangelio, él es bien extremista. Él está hablando a gente que necesitan un wake-up call, gente que están siendo arropadas con un montón de ideas erróneas, de doctrinas erróneas, y él le dice: negro, esto es fácil, o estás o no estás. Y él habla, dice: o estás en el amor o estás en el temor. Si estás en el amor, no vas a tener temor, pero si tienes temor, no has conocido el verdadero amor de Dios, porque en el amor de Dios tú no vas a tener temor. Significa que cuando eres arropado por el amor de Dios, ya no te va a dar temor a que nadie se entere de lo que tú hicieron. No te va a dar temor que ellos no obtengan su merecido, porque lo que vas a encontrar en el amor de Dios va a ser tan grande, vas a ser tan saciado de una fuente que fluye para vida eterna. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.
No necesitarás tomar venganza, no necesitarás darle su merecido, no necesitarás verlos mal, porque la fuente de vida saciará todas las necesidades que usted tenga. Usted sabía que usted es eterno, que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y que una de las partes que Él creó en semejanza es que tú fuiste creado eterno y que a pesar de que la paga del pecado fue muerte y una de las cosas que sucedieron con nuestro cuerpo en la sentencia del Edén es que nuestro cuerpo se iba a deteriorar y algún día este cuerpo físico iba a dejar de funcionar y ahí no se acaba todo. Usted es un ser eterno. Después que este cuerpo llega a su fin, usted va a una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Póngale el nombre que usted quiera, dígale cielo o infierno, dígale arriba o abajo, dígale como usted desee, una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Así de eterno como tú eres, eternas, insaciables, infinitas son las necesidades emocionales que tú tienes, las necesidades espirituales que tú tienes, y el ser humano no ha descansado de tratar de saciar las necesidades emocionales y espirituales infinitas que tiene con todo lo que encuentra en el mundo. Y por eso es que caminamos vacíos, porque quien te hizo eterno es el único que puede saciarte la infinidad de necesidades emocionales y espirituales que tú tienes. Pero entonces el hombre, ya todos nosotros hemos experimentado lo que es caminar por ahí tratando de saciar mis necesidades emocionales con todo lo que encuentro y todos nos hemos dado cuenta que eso no funciona. ¿Sí o no? Posiblemente ahí te encuentras tú todavía en este momento, tratando de saciar todas tus necesidades emocionales con todo lo que este mundo te da. Y buscas esto y no te funciona, y vas aquí y no te funciona, y hablas con este y sientes que es una pérdida de tiempo, y haces lo otro y naquearile, y entraste en una relación sentimental a ver si eso te quitaba la mente de momento y te diste cuenta que no te funcionó. Entonces seguiste buscando cosas para llenarte y para saciarte y al final del camino tienes que mirar al cielo y decirles que no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el creador del universo. El universo descansa en la palma de tu mano y tú eres el único que tú puedes saciar todo lo que yo necesito. Aquí estoy, vacío, drenado, cansado, sin saber qué hacer. Toma la rienda de mi vida. Qué bello. Esa es la historia de todos nosotros que nos hemos encontrado con Cristo. Cansado. Búsqueme a alguien que se ha levantado contento un día y ha dicho hoy quiero a Cristo, sin pasar nada. Búscame a ese. Gloria al Señor. Y ahí nos quedamos. Esos fueron los tres temas que tocamos dentro de lo que, mientras vamos describiendo lo que es el perdón. Total, hoy comenzamos. Vamos a leer por encimita, por favor, si tú puedes, búscame, Jenian, Colosenses 3 y tú me vas a buscar Mateo 6. Chay, por favor. Un poquito de recuerdo de dónde estamos hablando, cuál es la base bíblica de esto del perdón total. Colosenses 3, me lees el 12 y el 13 duro, por favor, para que la gente que anda por allá por Barranquita lo escuche. Mateo 6. La tuya es 6, 14 y 15. Colosenses 3, 12 y 13, por favor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo tira ahí un poquito de enseñanza a esta iglesia hermosa. Él está alegrado con que escuchó de ellos y le da un consejito, ¿verdad? Y les dice, mira,
soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera en que Cristo te perdonó a ti, perdónalos tú a ellos. Así que escojo a uno de los autores más importantes del Nuevo Testamento, quien en la mayoría de sus cartas ha dado instrucción de que nos perdonemos los unos a los otros. Pero si Pablo tú entiendes que fue un poquito light, vayamos entonces a Mateo. Utilicemos entonces la enseñanza de Jesús. Lo voy a leer en la traducción viviente que dice: Duro, por favor, como si estuvieses en la playa. si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. En otras palabras, si tú perdonas, así como te han perdonado a ti, pues estamos bien. Pero si tú no perdonas, a ti no te van a perdonar. Entonces este fue Jesús en el libro de Mateo, después de que los discípulos le preguntan: Señor, ¿cómo debemos orar? Ya los discípulos lo habían visto que se retiraba y lo habían escuchado orar y lo habían visto orar dentro de las cenas y las posiblemente las reuniones ¿verdad? De eclesiástica o lo que sea. So, ellos ya habían escuchado al maestro orar y le están diciendo cómo debemos orar nosotros. Y ahí es que Jesús les enseña el Padre Nuestro. Que en el próximo miércoles vamos a entrar ya con el Padre Nuestro. Luego que el Señor les enseña el Padre Nuestro, Él hace una nota al calce, ¿verdad? Y de todas las cosas hermosas que el Padre Nuestro dice, Él recalca específicamente en estas cosas. Oye, en resumen, de que tú serás perdonado en la misma medida que tú perdones. Entonces hay una demanda del cielo y una demanda de parte tuya. Hay una responsabilidad del cielo, pero hay una responsabilidad de parte tuya. Así que en base a esa demanda, vamos a entonces seguir viendo qué es el perdón total. La cuarta o el cuarto tema sobre lo que es o que describe lo que es el perdón total es no contar lo que se hizo. No contar lo que se hizo. Y cada vez que seguimos avanzando en todo lo que no es, en todo lo que es el perdón total, nos seguimos dando cuenta lo poco que podemos hacerlo y cuán difícil encontramos en nuestro corazón, que es ahora que Ahmed está diciendo que no contemos lo que nos hicieron. Pero yo te acá, ¿cómo tú me dices, Ahmed, que el perdón total me cuida y tú me estás diciendo que no hable? ¿Se entiende? Entonces creo que lo más importante es que puedas tener paz en tu corazón de que este perdón de la Biblia llega cuando el Espíritu de Dios te habilita para hacer estas cosas. Lo que tienes es que acercarte a Él para que Él lo produzca en ti. Pero si no te acercas, vas a seguir operando desde tu punto de vista, en donde va a ser imposible no mencionar. O sea, no vas a poder quedarte callado. ¿Ok? Yo pienso que cuando No te escucha nadie. Yo pienso que cuando nosotros mencionamos demasiadas veces lo que nos han hecho, Ajá. es porque queremos que la otra persona apoye, ¿verdad?, nuestro rencor Ajá. hacia esas personas y sienta el mismo coraje que nosotros sentimos. Claro. Porque nos sentimos libres, pero realmente nos estamos encadenando mientras más seguimos Claro. llenando otros corazones de ningún rencor que nosotros tenemos. Claro. Y cuando la otra persona no reacciona de la forma que tú quieres, te molestas con esa Ey. persona también. Estás buscando aprobación. Exacto. Sí. Entonces me dicen aquí las chicas que, ¿verdad?, es su opinión en base a lo que el Señor, ¿verdad?, les ha puesto en su corazón y lo que han vivido en sus vidas, que a veces cuando uno repite mucho las cosas que te hicieron, pues porque tú quieres verdaderamente que la gente sea un cheerleader tuyo, no del otro. Exacto. Y que aprueben contigo, ¿verdad?, para desacreditar a esa otra persona y que no la vean como una persona buena. Así somos. Así somos. Yo soy de los que cuando me pasa algo bien malo, yo tengo que hablarlo bastante
Lo hago mucho con mi esposa, la vuelvo loca, la mareo a veces con los temas, pero a veces esa es la manera en que yo suelto. Yo lo amaré igual. Ella dice que igual, pero esa es la manera a veces en la que yo suelto cuando empiezo a contar las cosas y normalmente la primera vez que lo cuento rojo y después la segunda o tercera vez lo veo ya naranjado, después lo veo un poquito más magenta, después lo sigo viendo así poco a poco hasta que ya la vez número 10 puede ser que lo empiece a ver un poquito más, Ya de verde, bueno, más clarito, más cremita. No sé si me explico, ¿verdad? Pues vamos a ver qué es lo que verdaderamente dice esto del perdón total, de que para perdonar totalmente debemos no contar lo que se hizo. ¿Ok? En la mayoría de las ocasiones nosotros sentimos la necesidad de contar lo que nos ha sucedido, pero mire qué cosa interesante, que si lo que te pasó fue bien traumático, tú no lo cuentas. Ahí entramos en lo que hablamos anteriormente, que era el reprimir, el bajar para debajo de la alfombra, el tratar de olvidar como si nunca hubiese pasado nada, esconder lo que te hicieron. Cuando las cosas son bien traumáticas, posiblemente que te avergüenzan de lo que te hicieron, que te avergüenza más ver que nadie se dio cuenta de lo que te hicieron, que no te cuidaron los que te tenían que cuidar. Mira, ahí no hablamos. Eso nos los tienen que sacar a puño a nosotros. Pero cuando la cosa no es traumática, cuando fue una ofensa que no necesariamente, ¿verdad?, marcó, traumó tu vida en una manera profunda, ahí sí nosotros sentimos la necesidad de pepitar por ahí para abajo. Ahmed, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos la boca? No, señores. Hablar de las cosas que nos han sucedido puede ser una muy buena terapia. Hablar de las cosas que nos pasaron puede funcionar de una manera muy terapéutica. El problema es que nosotros no hablamos de esas cosas que nos pasan de una manera terapéutica. Nosotros realmente lo que queremos es desacreditar la persona que nos hizo lo que nos hizo para que la gente dejen de verlo como gente buena y los vean como los transgresores que me hicieron tal o cual cosa. Y cuando tú ves la gente que le saca el cuerpo, eso te da un sentido de venganza. Todas estas cosas pasan en nuestros corazones. Lo que pasa es que no le ponemos nombre y apellido. Por eso es que hoy le estamos poniendo nombre y apellido a esas cosas que tú sientes, porque lo que tú sientes es información. Como tú reaccionas a lo que sientes, esa es tu vida. Esas son las decisiones de tu vida. So, si tú con nombre y apellido sabes que lo que estás sintiendo, la información que te llega de lo que sientes es que tienes deseos de venganza, tú puedes reaccionar de una manera contraria entregándole eso a Dios. ¿Sí o no? Así que, ¿podemos entonces hablar para que nos sirva como de una manera terapéutica? Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros debemos escoger muy bien con las personas que nosotros vamos a hablar. Esas personas no deben conocer a las personas implicadas para que no cojan bando. Esas personas, tú tienes que estar seguro de que no van a espepitar para adelante y no le van a decirle a otra hermana, mira, ayúdame a orar por esto, que Ahmed me contó esto y no sé qué hacer, y de momento por ahí pega el secretito a saberse. So, no está mal que nosotros hablemos de las cosas que nos sucedieron. Debemos escoger gente santa, gente que tú sabes que no van a decirlo para adelante, que te van a escuchar, que te pueden dar un consejo sabio, bíblico, lleno de Dios, no lleno de ti. No escojas gente que lo que van a querer es decirle que sí a todo lo que tú digas. Que te van a decir, métele, dale, vete, díselo a aquel y al otro. Porque cuando tú haces eso no te sana, no te limpia, parece que te estás saciando, pero no. Eso lo que hace es que alimenta más el rencor, la rabia, la furia. Tú tienes necesidades eternas.
Deja que Dios sacie eso. ¿Qué tú crees? Entonces hablemos los unos con los otros. Asegúrate de que va a ser gente que no se van a ir por ahí a espepitar lo que tú le estás diciendo. Gente de reino que te va a escuchar y te pueden dar un buen consejo. Habla lo que tengas que hablar. Escoge bien. Escoge bien. ¿Se entendió? Entonces, el punto de pivote, yo siempre digo, es que tú pienses lo que Dios hizo contigo. Tú vas a escoger no hablar mal de esa gente para desacreditarlos porque el Señor no lo ha hecho contigo. El Señor no le ha revelado a nadie tus pecados ni los ha publicado para que nadie te vea a ti como un transgresor. Él simplemente te perdonó aunque no estuvo de acuerdo con lo que tú hiciste. ¿Se entendió? El perdón total es no contar lo que se hizo de una manera bochinchesca, de una manera que sea para tú saciar tu sed personal, ¿ok? So, yo cuando necesito hablar de cosas que pasan en el trabajo, que me pasan aquí o allá, yo lo descargo con mi esposa, porque yo sé que mi esposa no se lo va a ir a decir a nadie, porque yo sé que mi esposa me va a dar 2 bofetas si me hacen falta, yo sé que mi esposa es un canal abierto al cielo y cuando Dios dice usarla, la usa, y cuando Dios habla yo me callo. ¿Alguno ha experimentado eso con mi esposa? Claro, claro. ¿Se entiende? Próximo. El perdón total es gracia y misericordia. Y aquí nos vamos a detener, no me importa, vamos para encima. Porque esto le va a dar sentido a mucho de lo que ya hemos hablado. El perdón total es gracia y misericordia. Eso es perdonar totalmente. Tener gracia y tener misericordia. ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden decir, amén, Dios es justo? Amén. En medio de todo lo que tú estás pasando, en medio de todo lo que te pasó, tú sigues creyendo que Dios es justo. Aunque te hicieron lo que te hicieron y nadie se enteró, Dios sigue siendo justo. Aunque para perdonar totalmente tú tienes que no hablar de lo que te hicieron. ¿Por qué recalco un poco en esto? Porque es simplemente natural en nuestra carnalidad que nosotros mientras estamos en el dolor, mientras estamos abrumados con las emociones no nos dejan pensar, las emociones a veces no dejan que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras decisiones. Entonces, cuando estamos en medio de lo que sentimos, muchas de las veces podemos pensar, esto es injusto, mano. Esto yo no me lo merezco. ¿Se entiende? Por eso establecemos la base de que Dios es justo. Y con que tú pienses en medio de tu situación que Él es injusto, vamos a ver si Dios sigue siendo justo, aunque tú estés pasando lo que estás pasando, o si Él es injusto. Amén. Lo que pasa es que podemos comenzar a ver que Dios realmente es justo cuando realmente reconocemos que su justicia no es como la nuestra. Mira lo que dice Chay, podemos ver que Él es justo cuando empezamos a comparar y a darnos cuenta que su justicia no es la misma no es como la nuestra. ¿Por qué? Tú vas caminando por la calle y ves un chamaco que le metió un puño a un viejito y le quitó la cartera y se fue corriendo. ¿Qué tú dices? ¡Cójanlo! Cójanlo y métanle en todos los años que puedan. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo. Pero cuando ese chamaco que le metió el puño al viejito y se fue corriendo es hijo tuyo.
Pide misericordia. ¡Ey! Hello, solamente estamos poniéndonos en los lugares correctos, ¿ok? Pero entonces nosotros le servimos a un Dios que en vez de tener misericordia con su hijo, la tuvo contigo. ¿Ok? Si Dios es justo, significa que Él cumple lo que dice. Lo dije al principio, Él es tan fiel a sus palabras que cuando Él dijo en el Edén, la paga del pecado es muerte, y tú y Adán y Eva vinieron llorando delante de Él, perdónanos, no sabes, de verdad que no entendemos lo que hicimos, nos escondimos porque teníamos miedo. Él tuvo tanto amor hacia el corazón quebrantado de sus hijos, de su creación, que Él escogió, en vez de matarlos allí mismo, Él escogió ser misericordioso. ¿Y cómo es Dios misericordioso sin faltarle a su palabra? Pues Él castigó a su hijo. Cuando tú y yo normalmente lo que haríamos es castigar al otro y tener misericordia con nuestro hijo, Él decidió castigar a su hijo para tener misericordia contigo. ¿Puedo añadir una cita bíblica? Sí, No vamos. sé si la tienes. Pero la tendrás. Dale, compártela. 13:8. No. Es que te interrumpí porque Ajá. eso habla en la palabra, ¿verdad? En Hebreos 13:8 dice, la gracia de Dios es una faceta constante de su carácter. Nunca cambia. Una vez decide amarte, Él siempre te amará sin importar qué. Y tú acabas de decir que Él es fiel a su palabra. Y que Él entregó su único hijo Sí, señor. por amor a nosotros. Claro. So, nosotros cambiamos, pero el Señor no cambia. ¿Ya? Bello. Eso era todo. Amén, ¿viste? Y ya. Entonces, si Dios es justo y es fiel a tu palabra, a su palabra, y Él dijo que la paga del pecado es muerte, tú haces el cálculo, yo soy pecador, te debes estar preguntando por qué estoy vivo, por qué estoy aquí. Estás aquí y estás vivo porque Él decidió castigar a su hijo para tener misericordia contigo. Entonces, cada día que tú te levantas y no estás muerto, eso es Dios siendo misericordioso. Amén. Porque la justicia de Dios, en vez de derramarse sobre ti, que eres el transgresor, Él la derramó sobre su hijo. Y pagó su hijo en muerte de cruz. Y al resucitar, fue la muestra de que ya había pagado. Hecho está. Amén. Sumado es. Amén. ¿Lo viste? ¿Por qué el perdón total es gracia y misericordia? Porque lo que te tocaba a ti, Él lo desató sobre su hijo. Siguió siendo fiel, siguió siendo justo y misericordioso. ¿Ves que te dije que no fue fiel y justo, pero también fue misericordioso? Porque no es una o la otra, Él es todas. Por eso tengo que decir que fue fiel, que fue justo y que es misericordioso. Entonces hablemos un poco entonces de lo que es la gracia y hablemos de lo que es la misericordia. ¿Ok? El Señor te dio a ti lo que tú te mereces. ¿Sí o no? Dios te dio a ti lo que tú te mereces. Porque tú te mereces ¿qué? La muerte. ¿Por qué me merezco la muerte? Porque soy pecador y Él no mezcla con el pecado. Entonces Dios tuvo misericordia de ti porque Él no te dio lo que tú te mereces. Entonces la misericordia es no darte lo que tú te mereces. Tú te mereces la muerte, pero no te voy a dar eso. Te voy a dar otra cosa. Ujú. Pero esto que te voy a dar
tampoco te lo mereces. Entonces, misericordia es no darte lo que tú te mereces y gracia es darte lo que no te mereces. Otra vez. Misericordia es darte, o sea, no darte lo que te mereces. Te mereces la muerte, no te lo voy a dar. Misericordia es no darte lo que te mereces. Te mereces la muerte, pero no te lo voy a dar. Eso es ser misericordioso. Entonces, en vez de darte la muerte, yo te voy a dar algo que no te mereces. Eso es gracia. Darte algo que no te mereces. Gracia y misericordia. En vez de darte lo que tú te mereces, te regalo algo que jamás te podrás ganar. ¡Wow! Por eso es que tú respiras. Por eso es que tú estás vivo. Por eso es que no entiendes muchas de las cosas que te pasan en la vida, porque no has entendido que estás viviendo un regalo que no te merecías. Favor inmerecido. Hasta aquí. ¿Entendió? ¿Se entendió? La gracia me parece que describirlo solamente como un favor inmerecido o que te den algo que tú no te mereces, pues se queda un poco corto. En estas semanas, mi esposa, como bien dijo ahorita, estuvo compartiendo una reflexión. El grupito de las nenas está leyendo un librito que se llama Venciendo El temor, la ansiedad. el temor Y la ansiedad. y la ansiedad. ¿No dice algo más? Menciona el temor y la ansiedad. Venciendo el temor, la preocupación y la ansiedad, de Elise Fitzpatrick. Les mando la foto. Las nenas están leyendo ese librito entre ellas y a Vero le tocó hablar sobre uno de los capítulos, reflexionar sobre uno de los capítulos, el capítulo 11, y el título de ese capítulo era Fortaleciéndote en la gracia. Y el Espíritu Santo le dio algo tan hermoso a mi esposa que cuando ella me envió ese escrito, yo estaba por el Gran Caimán y me dice, papi, chequéalo. Y esa fue mi lectura devocional de por la mañana. Eso estuvo bello. A mí me bendijo. Así que en ese escrito hablaban de cómo la gracia a veces la describimos como favor inmerecido o la describimos como que te regalaron algo que tú no te merecías. Pero cuando vamos a la palabra y leemos sobre la gracia, a veces nuestra propia aplicación de este tesoro bíblico no es la correcta, te lo voy a demostrar. Voy a leer en Efesios, el capítulo 2, los versos 8 y 9. De esos 357,000 marcadores que ustedes tienen ahí, ¿tendrán uno amarillo que me puedan prestar? ¿A ustedes se creen que es chiste? Oye, los que están aquí en la... Yo les voy a demostrar a ustedes cuántos marcadores hay aquí, señores. Para que usted me diga, mire esto. Dios mío, Y la espérate. Espérate, que falta. Dios mío, porque un bolígrafo no es suficiente, señores. Ay, Dios. Que marquen todo lo que quieran marcar para que esta palabra se les quede en el corazón. Aleluya por eso. Efesios capítulo 2, voy a leer los versos 8 y 9. Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, siendo la ciudad de Éfeso una de las ciudades más paganas del imperio griego. Es aquí donde estaba una de las diosas de la fertilidad más populares, conocida como Diana, enseñándole a la iglesia de Efesios con respecto a este tema de la gracia. Capítulo 2, verso 8, Pablo dice, porque por gracia sois salvos. O sea que tu salvación es un regalo que tú no te merecías. O sea que entonces, si la misericordia es no darte lo que tú te mereces, es que Dios te diga, tú te mereces la muerte, pero yo no te la voy a dar. Yo te voy a dar algo mejor que tú no te mereces y jamás te lo podrás
ganar. Y de momento el Señor extiende salvación sobre tu vida. Y Pablo explica y dice, porque por gracia tú eres salvo. Por medio de la fe, la única manera de tú recibir ese regalo que no te mereces, que es la salvación eterna, es solamente cuando tú puedes meditar en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en que tú eres el malvado y Él es el bueno, en que tú eres el pecador, pero sobre Él fue que el Señor derramó el castigo y que por ese sacrificio tú tienes vida. ¡Fuap! Ahí, cuando tú dices, eso es verdad, eso es verdad. Cuando tú dices eso meditando, tú te apoderas por fe de lo que la gracia proveyó para ti. Espíritu de Dios. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Y si es don de Dios, significa que ¿quién lo da? Ah, que no es que yo digo, yo quiero y yo voy y yo lo hago y así. No, es como que cuando Dios quiere, porque Él quiere. Como el Y 9 dice, no por obras, subraye, marque, circule, póngale de los nuevos stripsitos que estas nenas tienen aquí, que ahora tú le sacas así un papelito y lo pones en la Biblia. No por obras para que nadie se gloríe. Esta salvación eterna, este regalo que tú no te merecías, señores, que en vez de darte la muerte, el Señor te amó tanto, te vio en tus lágrimas, te vio en tu dolor y dijo, yo te amo tanto que yo no te puedo castigar con la muerte. Yo voy a castigar a mi hijo por amor a ti y a ti te voy a regalar. Si tú crees que yo lo castigué a él para que tú tuvieras vida, si tú confiesas eso, yo te voy a regalar la cosa más hermosa. No morirás jamás. Amén. Y disfrutarás conmigo por una eternidad. Pero eso yo te lo voy a dar a ti, no por cosas que tú puedes hacer, porque si lo haces por cosas que tú hagas, te vas a empezar a guillar y vas a empezar a decir que tú eres salvo porque tú hiciste esto y cruzaste a la viejita en la luz y le diste chavitos al tecato y le compraste un almuercito a aquel y empiezas entonces a creer que tú te lo puedes ganar. Y el concepto de la fe es esa, que tú tienes que creer que no tienes manera de ganártelo, pero el Señor te amó tanto que te lo regaló. Como la gente que dice, tengo como la gente que dice, tengo un escaloncito gano, tengo un escaloncito gano en el cielo. No, mire, por fe, Cristo se ganó todos los escalones para que tú pudieras estar donde estás. Amén. Aún en esta tierra, aún en sufrimiento, aún con pecado en nuestro ser, aún todo lo que estamos pasando, Cristo se ganó todos los escalones para que tú puedas tener vida ahora mismo donde tú estás y también tengas una vida eterna. Entonces, ¿por qué yo leo esto? Porque cuando hablamos de la gracia, normalmente pensamos que la gracia aplica exclusivamente para el acto de la salvación. Por eso te dije que cuando hablamos de gracia, a veces nosotros mismos no logramos tomar toda la riqueza de la gracia en la Biblia y aplicarlo a nuestra vida. Y a veces entonces pensamos que la gracia solamente aplica al hecho de nuestra salvación. Y mi esposa explicó esto tan bello en esa reflexión que ella dio, como esta persona en el libro decía que la gracia de Dios no provee solamente para la salvación. Y voy a citar el libro, ¿verdad? Déjame ver si escribí la cita. Ok, dice así. No solo somos salvos por gracia, sino que vivimos por gracia cada día. Te lo voy a repetir. Quiero que lo internalice. Por favor, cierra tus ojitos y medita en esto. Deja que esta salsita te baje por la cabeza. No solo somos salvos por gracia, sino que vivimos por gracia cada día. Esta gracia viene por medio de Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe de esta gracia
al reino de los cielos y en la que estamos firmes cada día. Lo que te quiero decir, lo que esta amada, hermosa dama del Señor, lo que mi esposa explicó, es que hay gracia para ti todos los días. Es que tienes que aplicarte la gracia del Señor al dolor de que no quieres perdonar. Es que esta gracia y esta misericordia aplican aún en medio de tu perreta, de no entender por qué cometieron esa cosa tan fea en contra de ti. Es que debes dejar que la misericordia que Dios tuvo contigo fluya libremente sin ningún obstáculo hacia los demás. ¿Lo ves? Tú sabes cuál es durito. Qué brutal que tú estás diciendo eso, porque esta misma semana yo estaba leyendo básicamente casi lo mismo, que decía, si tú crees que Dios te perdonó todos tus pecados y estás firme en que ya Dios me perdonó los pecados que yo cometí antes de mi salvación, ¿cómo tú ves a Dios ahora que está en Él? O sea, porque tenemos esa mentalidad de que Dios me perdonó Ajá. anteriormente todos mis pecados, Ajá. antes de que me convirtiera, Ujú. y cuando me convierto, pues ya ¿Ya? se disminuye el amor de Dios por mí, como que gasto la gracia, ¿me entiendes? Como que tenemos esa mentalidad errónea de la gracia de Dios, que es todo el tiempo y para toda nuestra vida cotidiana. ¿Usted ha escuchado que dice la palabra que sus misericordias se renuevan cada mañana? Tú sabes que Dios es tan hermoso que Él no te deja ni siquiera usar una misericordia usada de ayer. Pero una nueva. No tienes que usar ni siquiera la de ayer. Esta mañana hay una nueva para ti. Nosotros a veces es que no tenemos manera de entender el amor de Dios, porque tú me escupes la cara, mañana no hay misericordia para ti ninguna. Yo te voy a buscar y te voy a explotar la goma del carro. ¿Tú ves? Porque nosotros no entendemos eso. Es solamente cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a poner estos deseos diferentes en tu corazón y un día te encuentras que no quieres explotarle las gomas y te encuentras con un deseo en tu corazón de decir, ¿tú sabes qué, Señor? Bendícelo, porque es que sea normal. Me hizo lo que hizo porque no te conoce. Amén. Pero si Él te conociera, Él no estuviese haciendo estas cosas. Así que por favor, Señor, encuéntralo y sálvalo. Como dice un amigo de la iglesia, que el Señor los bendiga y que bote la llave. ¿Entiende? ¿Por qué el perdón total es gracia y misericordia? Porque el perdón total es no darle a nuestros transgresores lo que se merecen y regalarles lo que no se merecen, de la misma forma que te lo regalaron a ti siendo transgresor de Cristo. Si la gracia no provisiona solamente para la salvación y provisiona para día a día, para que vivamos en esa gracia, sostenidos por Cristo, entonces el perdón total que la Biblia nos habla, cuando Cristo dijo perdonen para que ustedes también sean perdonados, el perdón total es no darle a nuestros transgresores lo que se merecen y regalarles lo que no se merecen, de la misma forma que te lo regalaron a ti siendo transgresor. Artie Kendall dice en el libro que estamos leyendo, El perdón total, Artie Kendall dice, la gracia se muestra por todo lo que tú no dices. Hello. Tú muestras gracia por todo lo que te callas. Tú muestras gracia hacia tu transgresor cuando no dices todo lo que te hizo. Incluso si lo que fueses a decir tuviere verdad, muestras gracia cuando no dices lo que esa persona te hizo. Ahmed, que tú estás diciendo que a veces nosotros diciendo la verdad podemos pecar
y operar fuera de la gracia y de la misericordia, eso es exactamente lo que te estoy tratando de decir. Que a veces lo que nos hicieron, lo que nosotros tenemos que decir sobre esa gente es verdad. Pero no edifica. Todo lo que tú hiciste fue verdad. Todo lo que Dios te perdonó fue mentira. Todo lo que Dios te perdona todos los días es mentira. No, tú lo hiciste, tú lo sabes, por eso pediste perdón. Y Él decide no recordártelo. Cristo, hablando con sus discípulos, les enseñaba sobre el amor y les decía y les preguntaba, y yo se los pregunto a ustedes, ¿qué mérito tiene amar a aquellos que nos aman? Dime qué de dificultad o qué de difícil tiene amar a la gente fácil, la que te ama, la que te trae lapicito y te trae marcadores y te trae cositas. Esa gente es fácil. ¿Qué mérito hay en amar a los que te aman? Cristo les dice a sus discípulos, la bendición está en amar a nuestros enemigos. Ahí es que verdaderamente el cielo se abre a favor tuyo. Si tú, en vez de darle a tus transgresores lo que se merecen, tú le das algo que no se merecen y operas en gracia y misericordia como Dios operó contigo. Cristo dijo, la palabra dijo, no Ahmed, escríbelo, cítalo en tus oraciones para que esto se haga real. Dice que cuando tú le haces el bien a tus enemigos, se suelta un nudo del cielo y empieza a caer bendición sobre ti, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tus familiares, sobre tus compañeros de trabajo, y de momento llegaste resplandeciente al trabajo y ¿qué te pasa a ti que tú estás tan contenta? Pues no tenga miedo de decirle, ¿sabes qué? Me levanté hoy sintiendo que el cielo se abrió a mi favor. Sé que el Señor está trabajando para mí. Me encantaría que tú sintieras lo mismo. Te le pone la mano y ora por ahí, se caen al piso ahí. Ay, Dios mío. Perdón total es operar desde gracia y desde misericordia. ¿Ok? Vamos a darle una más y nos vamos. ¿Hasta aquí se entendió? Gracia y misericordia. Otra de las cosas que describen el perdón total es perdonar a Dios. Vamos, pregunte, dispare, analice, perdonar a Dios. Yo perdonar a Dios, pero si Dios no me ha hecho nada a mí. Eso es lo primero que uno piensa, ¿verdad? ¿Dios te ha hecho algo a ti? No, me ha dado todo, me salvó. Vamos a verlo. Esto no es una cosa fácil de aceptar. Para los que aman a Dios es extremadamente doloroso tener que descubrir que en su interior, guardadito, podemos estar cargando, culpando a Dios por alguna de las cosas que nos están sucediendo. A veces, sin darnos cuenta, sumergidos en nuestro dolor, culpamos a Dios de las cosas que nos suceden. Bien low key, bien escondidito adentro, sin decírselo a nadie. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que simplemente usted no puede parar de pensar? Que los pensamientos vienen, no te dejan en paz, no te dejan tranquilo, no te dejan dormir, no te dejan descansar. Y entonces empiezas a buscar actividades para ver si puedes distraer la mente. En esa etapa de guerra espiritual donde estás siendo atacado arduamente por los pensamientos, a veces nos ponemos a pensar de la siguiente forma: Señor, si tú eres el soberano, si tú eres el todopoderoso, si tú todo lo puedes, ¿por qué tú permitiste que me pasara esto? ¿Por qué tú permites que yo sienta este dolor?
¿Por qué tú no me sacas de mi depresión? ¿Por qué tú no me sacas de esto que estoy pasando? ¿Por qué tú no me sacas de esta tristeza tan profunda? Si tú eres el Todopoderoso, ¿por qué no te apiadas de mí? Tú permitiste este dolor en mi vida. Tú permitiste que esto me pasara. Tú permitiste que me hicieran esto y que nadie se diera cuenta. Tú eres el único que podías evitarlo y no lo hiciste. Señores, yo necesito que usted entienda que cuando el Señor me dio instrucciones de hacer esto, es porque Dios quiere bendecirte. Es que el Señor no quiere que tú camines por ahí con estas heridas en tu corazón. Él quiere que tú seas libre para obedecer su palabra. Y tú no puedes obedecer la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo fluya en ti como un río de agua viva con estas piedras que entorpecen el camino. Claro que puede ser que de momento en nuestra tristeza estemos, Dios mío, pero ¿por qué? Si tú eres el Todopoderoso, tú estás permitiendo esto. Tú eres el único que puede librarme, ¿por qué no me libras? Y de momento te da un dolorcito y te da como que un corajito santo con Dios. Y sin darnos cuenta seguimos poquito a poquito cargando nuestro corazón con esa amargura, con esta línea de pensamiento. Hasta que cuando nos cansamos de pensar y no encontramos ninguna explicación, concluimos con que pues la culpa es de Él, porque Él es Dios. Y hay gente por ahí que es más mala que yo y estas cosas no le están pasando. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué permite Dios que nos sucedan estas cosas si Él tiene el control, el poder de detenerlo todo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si tú eres el Todopoderoso permites que este dolor abrume mi vida? ¿Por qué si tú eres el Todopoderoso tú estás permitiendo y has permitido que yo cargue tantos años con esto? Y yo le tengo que decir algo. La persona que tenga la contestación a esta pregunta, la contestación clara, firme, certera, absoluta de esta pregunta, es Cristo. Porque esto no hay una respuesta. Sí, hay gente llena del Espíritu Santo que ha podido dar algunas contestaciones parciales. ¿Lo viste? Y alguna gente llena de Dios utilizando la palabra han podido entender que Dios hace estas cosas para que creamos en Él. Para que nos aferremos a Él y no... Duro, que hay gente que necesita escuchar eso. Para que nos aferremos a Él y no pensemos que por nuestras propias fuerzas lo podemos hacer, sino que nos agarremos de Él y Él va a solucionar los problemas. Pero cuando nos alejamos del Señor y nos empiezan a pasar estas cosas, o a veces estamos ahí, pero no estamos teniendo esa conexión, pues tiende a pasar esto, que me empiezan a pasar cosas y me frustro y empiezo en esta situación de, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo oro todos los días, si yo leo la palabra, pero no estoy teniendo la conexión que el Señor quiere tener conmigo. Y entonces en esos momentos es en los que pasan estas cosas para que tú te des cuenta que tú necesitas al Señor, que tú necesitas estar bien agarrado en Él y bien parado en el Señor para poder entonces sobrellevar estas situaciones. Pero nos confiamos de que por nuestras propias fuerzas podemos y no es así. Cuando estamos en esa mentalidad de que yo lo puedo hacer y el Señor es culpable porque puso esta situación en mi vida, pues ahí es donde viene el problema, porque no estamos teniendo la conexión con el Señor que el Señor quiere y entonces ahí se nos derrumba todo porque no tenemos
No estamos parados donde debemos estar ni como debemos estar. ¿Y dónde tú terminas? Cuando tú te paras ahí y empiezas a decir que yo puedo, que esto, que aquello y que tú eres el culpable, dime dónde tú terminas. Ay, bendito. Termina muchas veces en depresión, en ansiedad. Y Y como cuando quiera, te y terminamos como En los quiera pies del Señor vamos a terminar. en los pies del Cuando maestro. somos vulnerables es cuando más cerquita de Dios estamos, porque mientras todo está bien, no queremos salir de Dios. Pero cuando somos vulnerables, ahí es que vamos a donde Él y ahí es donde Él se puede manifestar en nuestras vidas. Cuando somos vulnerables es cuando más cerquita estamos de Dios. Gracias por eso, Chay. Tú te sientes vulnerable hoy. Te sientes que no entiendes lo que está pasando. Que cualquier cosa que te dicen te hace llorar. Estás en el mejor momento para ir a los pies del Señor. Porque Él se derrite cuando tú te pones así. Si no, nos hubiese mandado fuego a todo el mundo. Pero por amor. Por amor. Es que Él hace estas cosas. Si nosotros tuviéramos todas las respuestas sobre por qué nos llega a nosotros el mal, no necesitaríamos fe. No tendríamos que creer en algo que no vemos porque ya tenemos las respuestas de todo. Y sin fe es imposible porque Él quiere que tú creas en Él sin haberlo visto. Él quiere que tú lo escojas a Él sin haberlo visto. Asimismo, como Él escogió ser misericordioso en vez de poner su juicio sobre ti. Esa es la diferencia de tú y los ángeles. Esa es la diferencia entre tú y los demonios. Los demonios no se pueden convertir. La diferencia entre tú y los ángeles es que los ángeles tienen la directriz de parte del cielo, la demanda de que tienen que adorar, y eso es lo que hacen, porque Él dijo que ese era su mandato. Pero tú y yo podemos escoger por Dios. Él puede decir hoy, todos ustedes, adórenme, y va a pasar lo que Él diga, vamos a adorarle. Pero Él nos creó así, para que nosotros lo escogiéramos a Él. Y ahora mismo tú tienes un revolú en tu corazón de deseo, de los dos lados. Tienes deseos en tu corazón de acercarte a Dios, de irte a orar, de buscar esa iglesia que tienes en el corazón hace tiempo y visitarla y enchufarte el cuerpo de Cristo, y aunque te muerdan, aunque tú sabes que va a ser complicado, pero tú sabes que ahí está Dios, y de tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Y por otro lado tú tienes, no quiero ir para ningún lado, no quiero hacer nada, me quiero quedar aquí en casa porque me van a herir, porque es que si Él quiere que me busquen, y tú tienes todo eso en tu corazón, pero Dios no se mete con eso, Dios no se mete con tu libre albedrío. Él quiere que tú escojas. Ahora él va a mover a su ejército para tratar de que tú escojas por Él. Por eso en el nombre de Cristo esta palabra inundará tu corazón con el deseo de adorar al Señor. Espíritu Santo. Porque va a llegar un momento en que te va a inundar el corazón tanto de los deseos de amar a Dios y de buscarle, que tú vas a escoger. Escojo por ti, mi Señor. Esto es lo que yo tengo por dentro. Escojo por ti. Cuando tú escoges por Dios, mis amados, dice ahí que tú accesas una cosa sobrenatural que tú no te merecías, y Él te la regaló. Y de momento empiezas a vivir en medio de tu dolor con un poquito de paz, con un poquito de gozo, con un poquito más de alegría, con un poquito más de fuerza. Y de momento aparecen estas dos pistolitas que tengo aquí en mi marquesina y llegan a abrazarme y me dan fuerza y me dan energía y me dan ánimo. Y yo sé, Dios mío, gracias, porque esto eres tú por medio de tus hijos, fortaleciéndome, dándome ánimo. ¿Usted lo cree? Por eso entonces Dios no envió a su Hijo al mundo para explicarnos
todo lo que tiene que ver con el mal. Dios envió a su Hijo a este mundo para salvarnos del mal. Entonces Dios cambia el mal por bendición. Hello. Para que nosotros, al igual que su Hijo, le demostremos a este mundo que las cosas malas que nos pasan también son cambiadas por bendición. Si usted se deja llenar por el Espíritu Santo de Dios, y usted usted le abre su corazón y usted coge por Dios, y usted empieza a buscar este perdón total, la gente que está a su alrededor va a decir: muchacho, a esa muchacha le han pasado tantas cosas y siempre anda con una sonrisa. Y le dicen nube negra, mira, eso no está de una y después la otra, y se quedó sin cajo, y después esto, y después lo otro, y se le dañó la lavadora, y esto y aquello, y está sola. ¿Viste? Y vino el cuadro de honor y estaba allí sola. Y vino el día de la llave y también estaba sola. Pero oye, siempre está con una alegría. Y de momento el Señor empieza a poner gente alrededor tuyo que te traen alegría. Y sientes el cielo desatándose en bendiciones. Inexplicablemente, sobrenaturalmente. Pues entonces ya no necesitas saber por qué te pasan las cosas malas. Si Dios todo lo malo lo cambió en bendición. Eso es lo que yo creo. ¿Se entiende? ¿Quieren terminar ya? Dios es Dios. Ten paz de que las cosas que te están pasando están en su soberana voluntad. El Señor se le revela a Daniel, un profeta del Antiguo Testamento, y en esta revelación Daniel hace unas aseveraciones hermosas. Daniel dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Si tú comparas al habitante de la tierra con Dios, él dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel dice: los habitantes de la tierra comparado con Dios son nada. Y Dios hace como quiere en los cielos y en la tierra. Y ni en los cielos ni en la tierra existe alguien que le detenga la mano y le dice: ¿qué tú haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Crees tú que entonces nosotros estamos empoderados para querer tomarle la mano a Dios y decir: ¿qué estás haciendo con mi vida? Tú no sabes lo que estás haciendo. Entonces confiemos en la soberanía de Dios, en que el día en que vas a salir de esta crisis ya está programado. Haz tu parte y abre tu corazón al Señor y deja que Él haga el resto. Con esto terminamos. Perdónate a ti mismo, por favor. Perdón, la cita que acabo de leer. Daniel, capítulo 4, verso 35. Terminamos con esto. Perdónate a ti mismo, mi amor. Todos estos estudios que hemos estado dando con respecto al perdón, a todos nosotros nos ha dado una salsa, una carga de palo, porque hemos podido ver, el Espíritu Santo nos ha mostrado las cosas que hemos estado haciendo mal, que hemos estado queriendo perdonar a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pues ahora te toca perdonarte a ti mismo. El perdón primera y principalmente es para ti, para tu beneficio. Mucha gente dice: mira, yo de verdad que si me siento bien light, yo siento que puedo perdonar a la gente. Yo sé que Dios me ha perdonado a mí,
Pero por alguna razón a mí me sigue dando vergüenza y yo no logro perdonarme a mí mismo de las cosas que yo hice y de las cosas que me hicieron. Para Dios es igual de grave que tú no perdones a tus transgresores como que no te perdones a ti mismo. ¿Lo viste? Él los ama a ellos tanto como a ti. Él murió tanto por ellos como por ti. Entonces, delante de los ojos de Dios, de nada vale que tú perdones a tus transgresores, pero que tú no te perdones a ti mismo. Y entonces tú estés haciendo todas estas cosas que hemos dicho aquí y tú te estés recordándote a ti mismo todas las cosas que hiciste mal. Que no tengas misericordia contigo, que no te permitas disfrutar la gracia del Señor. Sé libre en esta noche. Ya el Señor, si tú viniste a Cristo, tus pecados fueron borrados y echados a lo profundo de la mar. Pero si luego, con esto nosotros con esto nosotros terminamos lo que es el perdón total. Y si usted ha sentido que dentro de todo esto, después de todo lo que Ahmed ha hablado, lo que tú sientes es que tú no te has podido perdonar a ti mismo, oye, pues hoy es el día. No sé cómo hacerlo, Señor. No sé cómo hacerlo, Ahmed. Entiendo todo lo que has dicho, pero si tú supieras lo que yo hice, si tú supieras lo que hay en mi corazón, tú me dejarías de ver como tú me ves. Pues yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Él es Dios. Y toda cosa que tú pudiste haber hecho, eso se crucificó junto con Cristo en la cruz del Calvario. Disfruta de la gracia del Señor. Amén. Vamos a cantarnos una alabancita y oramos y nos despedimos.